La lucha entre Italia y el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial, una epopeya de fuego y acero. Era 1940 y Europa ardía en llamas. Bajo el manto oscuro de la Segunda Guerra Mundial, Benito Mussolini, el ambicioso líder italiano, se lanzó a la arena del conflicto global, al lado de Adolf Hitler y el Eje. Para Mussolini, África y el Mediterráneo eran más que territorios, eran símbolos de su ansiada gloria imperial. Pero en el otro extremo del tablero estaba el Reino Unido, decidido a contener las llamas del fascismo mientras defendía sus propios dominios estratégicos en África del Norte y el Medio Oriente. Este enfrentamiento, donde colisionaron las aspiraciones de un régimen en busca de su apogeo y la determinación inquebrantable de un imperio en lucha, marcó el inicio de batallas que resonaron desde las arenas de Egipto hasta las aguas profundas del Mediterráneo. Con Libia como trampolín, las fuerzas italianas invadieron Egipto en 1940. Pero esta osadía pronto se desmoronaría bajo el peso de su propia torpeza. Sin preparación ni recursos adecuados, las tropas italianas se enfrentaron al disciplinado ejército británico, que en un movimiento envolvente magistral, lanzó la fulminante Operación Campis. Entre diciembre de 1940 y febrero de 1941, el desierto se convirtió en la tumba de las ambiciones italianas. Más de 130,000 soldados italianos fueron capturados, y las tropas británicas avanzaron profundamente en Libia. Sin embargo, este triunfo encendió las alarmas en Berlín. Hitler no permitiría que su aliado claudicara tan pronto. Así, en 1941, llegó el carismático general Erwin Rommel y su temido Afrika Korps. Rommel no era un estratega ordinario, era un maestro del engaño y la táctica, un verdadero zorro del desierto. Bajo su liderazgo, las fuerzas del Eje transformaron la narrativa. Rommel ejecutó una serie de audaces campañas que obligaron al Reino Unido a retroceder hacia Egipto, devolviendo la esperanza a Italia y complicando las operaciones aliadas. Pero las victorias de Rommel se lograban a un alto costo. La extensión de las líneas de suministro y las limitadas reservas de combustible comenzaban a pesar. Y así, el escenario estaba preparado para una de las batallas más cruciales de la guerra. En julio de 1942, el horizonte oscilante del desierto albergó la primera batalla de El Alamein. Aquí las fuerzas británicas, bajo el liderazgo del general Claude Auchinleck, lograron detener el avance del Eje. Pero no sería hasta octubre, durante la segunda batalla de El Alamein, que la marea cambiaría verdaderamente. Ahora comandados por el decidido general Bernard Montgomery, las tropas británicas y las unidades de la Commonwealth lanzaron una ofensiva apabullante. Durante 12 días convulsos, bajo un cielo incendiado por bombardeos incesantes, las fuerzas aliadas desmantelaron al Afrika Korps. Aquel enfrentamiento no solo marcó el principio del fin para Rommel en África, sino que demostró al mundo que el Eje era vulnerable. Winston Churchill lo resumiría contundentemente: antes de Alamein nunca tuvimos una victoria, después de Alamein nunca tuvimos una derrota. Para Mussolini, 1943 fue el comienzo del fin. La invasión aliada de Sicilia en julio anunció la implosión del régimen fascista. Con los aliados avanzando implacablemente, el Gran Consejo Fascista destituyó al dictador. Italia, incapaz de mantener su posición, firmó un armisticio con los aliados en septiembre. Pero aquel giro político no trajo paz. Las tropas alemanas, reacias a ceder el territorio italiano, ocuparon gran parte del país. Así empezó una compleja y amarga guerra civil entre los restos del régimen fascista liderado por Mussolini en el norte, un gobierno de transición aliado en el sur, y los partisanos que luchaban por liberar el país del yugo nazi. Italia se convirtió en un campo de batalla fracturado, donde aliados, enemigos y civiles sufrían los estragos de un conflicto prolongado que aún hoy define la memoria colectiva del país. Más allá de las arenas y las ciudades, el control del mar Mediterráneo era vital para ambos bandos. Para el Reino Unido, este azul profundo era su puente hacia Oriente Medio y la vital ruta del Cabo, mientras que para el Eje, cortar estas rutas significaba debilitar peligrosamente al enemigo. Las aguas del Mediterráneo fueron testigos de enfrentamientos legendarios. En 1941, la batalla del Cabo Matapán se convirtió en un triunfo para la Marina Real Británica, que destruyó 3 cruceros italianos y alteró el equilibrio naval de la región. Pero la pugna no se limitó a los barcos.
La pequeña isla de Malta, estratégica por su ubicación, soportó uno de los asedios más devastadores del conflicto. Los bombardeos incesantes de las fuerzas del Eje intentaron doblegar esta portaaviones flotante, pero la resistencia heroica de sus defensores impidió su caída. El Mediterráneo no fue solo un escenario de confrontación militar, fue un símbolo del agotamiento de las potencias. La capacidad de mantener el control de sus aguas demostraba la resistencia y determinación de los bandos enfrentados. Para los entusiastas de la Segunda Guerra Mundial, los enfrentamientos entre Italia y el Reino Unido permanecen como un capítulo fascinante y complejo. Este no era solo un duelo entre ejércitos, sino también una lucha ideológica y estratégica. Era un testimonio de cómo la geografía, las aspiraciones humanas y las alianzas moldean los desenlaces históricos. Las campañas en África del Norte y el Mediterráneo nos recuerdan que cada victoria y derrota dejó una huella, que la guerra es mucho más que avances y retrocesos, sino un entrelazado de sacrificio, estrategia y momentos decisivos. Desde las vastas extensiones desérticas del norte de África hasta las peligrosas aguas del Mediterráneo, la guerra entre Italia y el Reino Unido fue una epopeya tejida con sangre, acero y determinación. A pesar de sus victorias iniciales, Italia subestimó la resistencia británica y eligió un camino que finalmente llevó a su caída. Por su parte, el Reino Unido demostró cómo la combinación de estrategia, liderazgo y perseverancia podían cambiar el rumbo de una guerra. De las ruinas del fascismo italiano y las derrotas del Eje surgió un camino inevitable hacia la victoria aliada. Este capítulo del conflicto global sigue sirviendo como un puente que conecta a los historiadores, los apasionados del tema y las generaciones posteriores con las lecciones inmortales de la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Un recordatorio imborrable de que en las arenas del pasado, también se lucha por el futuro.